Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña la doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático y una persona que habla de frente y habla claramente al país. Aquí en La Ley del Montes hemos escuchado diversas voces, es nuestra costumbre, es nuestro estilo. Nos ha acompañado en este año los ministros de Transporte, el doctor Guillermo Reyes. También nos ha acompañado el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, el doctor Arturo Luna. Estamos escuchando diversas voces y hoy queremos escuchar a una voz opositora del gobierno. Y precisamente por eso quiero comenzar, doctora María Fernanda Cabal, agradeciéndole su presencia en La Ley del Montes esta noche. ¿Cómo se ha sentido en ese rol de ser oposición? Bueno, es interesante porque finalmente logramos que la voz se escuche. Y la voz se escucha y se escucha con mucho volumen cuando el gobierno, como este, comete todo tipo de errores y de atropellos. Va en contra del sentido común, va en contra de lo que hemos construido todos los colombianos con muchas dificultades pese a la adversidad y vamos recogiendo mucha gente, no solo la gente propia, sino lo que se llama la ira del converso, aquel engañado que se está dando cuenta que por allí no es. Sí, doctora Cabal, le preguntaba por su rol de oposición porque contrasta con el rol de antes, el rol de ser gobernista, de estar en la línea del oficialismo. ¿Ha sido muy duro hacerle oposición a un gobierno como el de Gustavo Petro? No, de hecho es un desafío porque Gustavo Petro tiene un estilo bastante peculiar. Como él es mentiroso y él engaña a incautos, pues de hecho nosotros no tenemos otra opción que descubrirlo, que mostrar la realidad, mostrar el plagio, mostrar los hechos, mostrar las cifras. Creo que su inmenso narcisismo le está jugando en contra del mismo. Aquí veremos un Petro en contra de Petro, porque es tan incoherente la sustentación de su política que nos va a dejar el juego claro. Y yo también quiero llamar la atención en algo. Yo no fui gobernista en el gobierno de Iván Duque. De hecho, fui contradictora desde el principio, donde me tocó muchas veces guardar silencio frente a algunos nombramientos completamente inadecuados, otros adversos o de enemigos nuestros, que terminaron con la pérdida de 24 curules por parte del Centro Democrático. En ese papel, doctora María Fernanda, me refiero al papel actual, ¿tiene la oposición en Colombia garantías en el Congreso de la República para ejercer esa oposición? ¿Tiene la plena libertad para oponerse a algunas iniciativas del gobierno? ¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona? Funciona de acuerdo al humor con el que llegue, al estado de ánimo con el que llegue el senador Roy Barreras, presidente del Senado. Si hoy llega dispuesto a darle juego a la oposición, nos da alguna voz. Si llega dispuesto a jugar a la aplanadora, pues sencillamente no tenemos nada que hacer. Desafortunadamente no hay garantías plenas como sí las tuvo la izquierda durante muchísimo tiempo y tenemos que estar preparados para eso. Por fortuna, todavía tenemos libertad de prensa, libertad de expresión y si el canal del Congreso no lo permite, ustedes nos abren los micrófonos. Bueno, ya vivimos, el país conoció una primera experiencia de la fuerza de la aplanadora con la reforma, la reforma tributaria. Ahí se sintió ese peso de esa aplanadora. ¿Usted cómo cree, cómo vislumbra usted, doctora Cabal, que va a ser esta nueva legislatura en lo que tiene que ver con las iniciativas del gobierno? ¿Cómo va a funcionar esa aplanadora? Y ustedes, ¿cómo están liderando las fuerzas para que la cosa no se dé de esa forma? A ver, el desafío más grande es que el pueblo, el público, escuche y que logre comprender dónde está siendo engañado, dónde el populismo y la propaganda están haciendo su tarea. Si bien la planadora no la aplicaron con la tributaria, es natural que recién llega un gobierno
pues tenga todas las herramientas para enmermelar el Congreso. Es un Congreso que perdió la vergüenza, es un Congreso con partidos abiertamente contradictores de las doctrinas socialistas que terminan acomodándose por intereses particulares y mucho más allá de las doctrinas partidistas, y esto va a tener un costo para esos propios partidos que se han alineado. Pero mi tarea no es señalarlo, ya la gente decidirá qué hace en las futuras elecciones. El desafío de aquí en adelante es que la torpeza de Gustavo Petro y de sus ministros van a hacer que el mismo público y los gremios sean reactivos, empiecen a llamar a sus congresistas, incluso aquellos que apoyaron al gobierno en la tributaria, empiecen a generar una presión que es natural cuando usted ve en peligro sus intereses que pueden ser válidos además. Petro cometió el error de abrir muchos campos de batalla simultáneos precisamente por su inmenso defecto de creer que es el Mesías, que es la reencarnación de Simón Bolívar. Aquí tenemos una Colombia llena de dificultades, pero con una clase media que lo ha soportado todo, pese a la adversidad, un empresariado que es capaz de sobrellevar dificultades, una diversidad de negocios que nos hace fuertes, mucho más que lo que fue una Venezuela hipermillonaria donde todo giraba alrededor del negocio del petróleo. Y esa diferencia, además de haber confrontado la violencia desde nuestra fundación como nación, nos hace especialmente particulares, y yo digo que vamos a soportar el desafío de estos 3 años y medio que nos quedan de Gustavo Petro y lo que harán. Yo le he dicho al público que compren una boleta imaginaria. Y a ustedes los periodistas los invito a comprar la boleta imaginaria para que estén en los palcos del Congreso, para que vean cómo se va a tramitar este desastre de lo que va a ser la reforma a la salud, que no la conocemos, la reforma laboral, que si pone más cargas va a haber desempleo, la reforma pensional, que pone en jaque la tranquilidad de la clase media, pensionada hoy, de los adultos ya mayores, que por lo menos conservan esa tranquilidad de saber que les va a llegar algo al final del mes. Sí. Y toda esa cantidad de reformas del imaginario socialista que desconoce que hemos construido país porque el anarquista piensa que todo está mal y solo en su cabeza, que nunca han construido nada, piensan que pueden darle un cambio en realidad. Muy bien. Esta noche nos está acompañando en la Ley del Montes la senadora María Fernanda Cabal. Ha esbozado ya algunas ideas previas sobre lo que se viene en materia de aprobación y presentación de las reformas del gobierno Petro en el Congreso. Después de este corte de comerciales regresamos. Estamos transmitiendo esta noche desde el Hotel Marriott en Barranquilla. Ya regresamos. Barranquilla Marriott Hotel cautiva a locales y visitantes con su moderno e innovador diseño, con sus 191 habitaciones y 9 suites. ¿Ya lo conoces? Ven y descúbrelo vía Puerto Colombia. Barranquilla Marriott Hotel, toda una experiencia para quien lo visita. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Bueno, doctora María Fernanda, ahora sí vamos a meterle la lupa a estas leyes, a estos proyectos de leyes que va a presentar el gobierno del doctor Gustavo Petro al Congreso de la República. Empecemos por la reforma a la salud, que ha sido tan controvertida y tan controversial. ¿Usted cómo la analiza? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Todavía los congresistas no tenemos la totalidad de la reforma y su articulado, que se presume que es de más de 200 artículos. El segundo, son puras especulaciones. Hasta la fecha hemos conocido una presentación, la verdad, una presentación muy cuestionada,
porque descubrimos que se habían plagiado gráficas de la reforma de El Salvador y de la reforma de Ecuador. No entiendo yo cómo, siendo gobierno de la izquierda, teniendo el uso del presupuesto, pues sean capaces de hacer un trabajo tan mediocre. A mí no me sorprende, pero deja mucho que desear al inicio de un gobierno. A mí me causa curiosidad las encuestas. El 77% de los encuestados dice que el sistema ha funcionado bien. Hay tan solo un pequeño porcentaje, un 7%, que se siente insatisfecho o muy insatisfecho. Entonces, ¿qué hay que hacer reformas? Claro que hay que hacer reformas. La reforma es para mejorar, pero la reforma no es para poner en jaque uno de los sistemas que es considerado de los más solidarios del mundo, pero que la propaganda progresista lo ha convertido en un monstruo. Nuestro desafío es luchar contra la propaganda, que en eso son especialistas los guanúmenes, los que hoy dirigen esas redes sociales tan perturbadoras. A eso nos toca a nosotros enfrentarnos para que el público entienda lo que hoy está en juego. En este tema de la reforma a la salud, ¿usted cómo analiza el comportamiento de la ministra, de la doctora Carolina Corcho? La ministra era una activista que en la oposición le quedaba muy cómodo cuestionarlo todo, pero que hoy, siendo ministra, la verdad, falta a la ética profesional cuando ella miente con cifras, ella engaña. Igualmente lo hace Gustavo Petro. Cuando dicen que en este país la mortandad en los neonatos es una de las más altas del mundo, falso. Cuando dicen que el sistema lo que está generando es una brecha de desigualdad, falso. La mayoría de las personas, incluso los del CISBEN, que nuevamente, valga la redundancia, son la mayoría de usuarios, tienen hoy la atención de consultas, la atención de exámenes médicos y de intervenciones gratuita. Eso no lo van a lograr con un sistema que se presume, según lo que hemos leído, que va a ser netamente público. Lo público, y solamente ustedes véanlo en el desempeño de los hospitales públicos, que están prácticamente todos en la quiebra. Lo público significa corrupción. Lo privado no significa que no haya corrupción, pero la mezcla entre el servicio privado, que puede ser controlado o cerrado por una superintendencia, hace que la gente preste un mejor servicio a sus usuarios. Esa mezcla de lo público y lo privado, de lo solidario, de que el que tiene dinero puede acceder a una prepagada, pero que además el que no tiene también accede a un servicio, hace que Colombia haya cumplido con una de las obligaciones más importantes frente al ciudadano en un país con una pobreza como la de Colombia. Y doctora Cabal, la otra reforma, entre las tantas, que va a tener que tramitar el Congreso de la República es la pensional, que también es controvertida, también es controversial. ¿Usted cómo la analiza, cómo la ve? El temor que sentimos nosotros es que los progresistas se copian todas las malas ideas dentro de una cartilla donde ellos sienten que tienen derecho a hacer cambios que pueden destruir la tranquilidad de los individuos de una sociedad. El botín de las pensiones es el más atractivo para un socialista. Cristina Kirchner destrozó la seguridad pensional de los argentinos. Boric también ha hecho todo lo posible por modificar una estructura pensional que era sólida y equilibrada, que si bien había que hacerle reformas, no era destruir. Y Gustavo Petro sabe que hay más de 300, si no es más, billones de pesos, pero que ese dinero no es del Estado. Eso es lo que no he entendido. El dinero es del ahorrador. El dinero es el de aquel que ha madrugado toda su vida por cumplir con un trabajo y que ahora tiene un derecho, que es a la pensión. ¿Qué va a pasar con la pensión? ¿Que necesita reformas? Sí. Yo creo que hay pensiones gigantescas subsidiadas que no se lo merecen y que hay una inmensa masa de pobres que no va a acceder a su tranquilidad cuando ya no tenga su salud y su edad, capacidad de trabajo, pero no es metiéndole la mano a los ahorradores. Aquí hay que mirar qué se puede hacer dentro de la diversidad de propuestas, teniendo mucho cuidado de la ambición que significa el uso de billones del ahorro de los colombianos para hacer populismo político. Muy bien, esta noche estamos conversando con la doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República,
estamos analizando la serie de reformas que le va a tocar tramitar al Congreso de la República en esta siguiente legislatura. Estamos transmitiendo desde el Hotel Marriott en Barranquilla. Ya regresamos. Barranquilla Marriott Hotel cautiva a locales y visitantes con su moderno e innovador diseño, con sus 191 habitaciones y 9 suites. ¿Ya lo conoces? Ven y descúbrelo vía Puerto Colombia. Barranquilla Marriott Hotel, toda una experiencia para quien lo visita. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con la doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República. Bueno, siguiendo en este análisis de las reformas, doctora Cabal, senadora Cabal, está también la reforma laboral, que es otra reforma que seguramente también, al igual que las dos anteriores que hemos visto ahora, que hemos analizado con usted, también va a producir mucho efecto en la comunidad. Esa reforma laboral, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de esa reforma laboral? Lo más preocupante para el empresario es que haya más cargas de las que ya existen. En Colombia se han reconocido una cantidad de derechos que en otros países, incluso países muy prósperos, no existen, que son derechos que obviamente no se pueden reversar, pero que a mi juicio lo que se necesita en Colombia es una flexibilización del sistema. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que desean estudiar y solo pueden trabajar a ciertas horas y solo pueden trabajar de repente los fines de semana y su condición impide que sean formalizados. Ningún empleador los va a emplear por las obligaciones que le generan a ese empleador. Entonces, cuando usted vuelve tan rígido un sistema, lo que hace es que expulsa al trabajador formal y crece la informalidad. Si por el contrario se conserva lo que hoy se ha ganado en cuanto a prestaciones y derechos laborales, pero se flexibiliza para que el empleado decida cuál es la forma de contratación que a él le sirve, si es solo de noche, si es solo pocas horas, si es solo el fin de semana, sin poner en riesgo a su empleador, sería mucho más fácil uno lograr formalizar esos tipos de empleo que se dan y que existen. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, en el empleo rural. El empleo rural no puede tener las cargas laborales que tiene el empleo urbano. Por eso hay la informalidad. A veces las etapas, cuando usted tiene un cultivo y la cosecha es solo en un periodo de tiempo, tiene una particularidad, una especificidad que incluso la OIT ha reconocido, pero aquí la izquierda no lo ha permitido. Por eso uno tiene que abrir el espacio a un gran diálogo con el afectado directamente, que diga qué es lo que quiere y no que sigamos sometidos todos para que haya una informalidad superior y una Colombia que no termina de generar un Estado de Derecho lo suficiente que beneficie a los ciudadanos. Muy bien. Doctora María Fernanda, usted que es una política muy activa y con mucha fuerza, este es un año electoral, este es el año vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y demás. Su partido, el Centro Democrático, acaba de sufrir un duro golpe, no solamente en las presidenciales, sino también en la legislativa. Se perdieron 24 curules. ¿Cómo ve usted el presente de su partido, del Centro Democrático? ¿Qué cree que va a pasar en estas elecciones de octubre? ¿Cómo mira el panorama? Hay varias variables que analizar. Primero, los partidos tienen la capacidad de renovarse, la capacidad de sobrevivir a la adversidad, y es ideal que lo hagan porque los partidos son institucionalidad. El Centro Democrático sí quedó muy mal y absurdamente después de haber tenido gobierno. Nunca nos hubiéramos imaginado que teniendo gobierno, pues el partido no se fortalecía. Y ahí viene el desafío.
El desafío es las elecciones regionales, que la gente quiera tener el aval nuestro. Y si bien en un principio estuvimos muy golpeados, todo el comportamiento de otros partidos tradicionales ha hecho que la gente regrese al centro democrático, que vea que seguimos siendo una opción de poder y que estamos rescatando un legado que hizo grande a este país. A pesar de la propaganda y a pesar de todos los intentos de los adversarios por menospreciar al mejor presidente en los últimos 100 años de la historia de Colombia, que es el presidente Uribe. La gente está regresando y la gente hay que darle opciones y hay que hacerla soñar, porque los partidos deben conectar las emociones con el público. Hoy veo mucho mejor al centro democrático que lo que lo veía hace unos meses. ¿Qué tenemos que hacer? Ser realistas. En aquellos lugares donde no nos sintamos fuertes, tenemos que ir en coalición. En aquellos lugares donde todavía la población es mucho más netamente uribista o podamos recoger de otros partidos que van a perder el voto de opinión, pues ahí vamos a volver a ser fuertes. Ustedes tienen que ser muy observadores de lo que está pasando ahora, porque no solo va a tener pérdidas en opinión el conservador, de repente algo del liberal, aunque el liberal ha sido un superviviente porque se ha movido como con mucho más libertad de un lado para otro. Pero mucha atención al Partido Verde, donde yo también tengo amigos y les digo, a ustedes les va a pasar lo que le pasó al Centro Democrático Futuro. Ser aliados del pacto histórico va a dejar al Partido Verde desplumado, porque el Partido Verde tiene un gran porcentaje de opinión que hoy no está de acuerdo con las reformas de Gustavo. Bueno, si yo le preguntara a usted por gobernaciones y por alcaldías, que usted me diga brevemente, doctora María Fernanda Cabal, cuál gobernación y cuál alcaldía es peleada y poder conseguir el Centro Democrático. No, estamos todavía muy biches, Oscar, muy biches. Todavía no podemos saber. Hay zonas donde es más fácil, que uno diga Santander, norte de Santander, o sea, hay zonas norte del Valle del Cauca, eje cafetero, se pueden rescatar algunas, otras no. Desafortunadamente se hizo un muy mal trabajo y siendo muy conservadoras, uribistas, se han perdido. Antioquia tiene todavía zonas que se pueden rescatar, pero de resto que yo te diga que tal gobernación o tal alcaldía no es tan fácil, especialmente en las zonas urbanas y las ciudades más grandes, sí, donde creo, si no me equivoco, Oscar, que van a ganar los outsiders, los que vienen de afuera, los que no se enmarcan en ningún partido. ¿Usted se acuerda de los primeros alcaldes que venían de movimientos cívicos? Ese fenómeno se va a repetir. Ok, muy bien. Esta noche nos ha acompañado en La Ley del Montes la doctora María Fernanda Cabal, como siempre, frentera y directa. Espero que a ustedes también les haya gustado esta entrevista y los espero el próximo domingo. Un abrazo para todos.